Bueno, hermanos, esa pregunta es bien importante. Por eso ese tema. Bueno, estamos un poquito pasados del tiempo, pero voy a tratar de hacer esto lo más rápido posible, ¿verdad? Para tratar de cubrir lo que más se pueda de este programa, del tema, de lo que se estaba se tenía programado. Y es el mensaje de prácticamente justificación por la fe. Los invito a orar, a los que puedan inclinarse, si se pueden inclinar, los invito. Gracias, Padre eterno. Nuevamente acudimos aquí al trono de su gracia para pedirle, Señor, que todo lo que se diga aquí sea de acuerdo a su palabra, que sea usted el que hable a través de mí como un instrumento, que las personas no me miren a mí, sino que lo miren a usted, Señor, que sea usted hablando a los corazones, que sea usted convenciendo a través de su Santo Espíritu, que sea usted grabando su voluntad en la mente, en el corazón de cada uno de nosotros. Así que yo le doy gracias, Señor, por esta oportunidad y bendiga a cada hermano que vaya a escuchar, a todas las personas, que seamos mansos y humildes para escudriñar, para estudiar, para oír, que no seamos rebeldes a su palabra, sino que seamos pacientes, que seamos mansos como los niños para poder entrar al reino de los cielos. Le doy las gracias, quédese con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este es un tema, hermano, que ustedes saben que el enemigo no quiere que se predique de este tema. Porque el enemigo lo que ataca es precisamente esto. El tema que la iglesia adventista tiene que predicar es el mensaje de los tres ángeles. El mensaje de los tres ángeles es el último mensaje de misericordia al mundo entero. Que Dios quiere que se dé, que Cristo mismo fue el que lo dio. Porque el Apocalipsis se llama la revelación de Jesucristo, un libro abierto para el mundo entero. Y el mensaje de los tres ángeles nos enseña lo que es la justificación por la fe. Dice el mensaje del tercer ángel, según la palabra de Dios, nos guía y nos advierte a no recibir la marca de la bestia, la marca de la desobediencia a Dios, de la falsa adoración, a eso se refiere. Y el mensaje de los tres ángeles, el primer ángel nos está llevando a la adoración del Dios verdadero, a Jesucristo mismo, que Él es el creador de los cielos, de la tierra, del mar y de la fuente de las aguas. Y el que creó el séptimo día como el día de reposo, día verdadero de adoración. Vamos a ver qué dice ese mensaje del primer ángel. Rápidamente, Apocalipsis 14, 8 o 6 en adelante. Voy a leer este mensaje aquí, comienza en Apocalipsis 14, 6, y este es el mensaje del Evangelio eterno. Voy a empezar con el 7. Vamos a empezar con el 7. El ángel dice, que el ángel somos nosotros, los ángeles, los que van a predicar el mensaje. Dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué estamos viendo aquí? Que llegó el juicio de Dios. El tiempo del juicio de Dios comenzó con los muertos. Y eso sucedió cuando Jesús pasó al lugar santísimo en 1844. Cuando se terminó la profecía de las 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Daniel. El libro de Daniel dice que había una profecía que se iba a cumplir donde se ve al anciano de días en Daniel que recibía al Hijo del Hombre que venía sobre las nubes y el anciano de días le entregaba el juicio al Hijo, le entregaba los libros para que los libros fueran abiertos. Y en Apocalipsis dicen los ángeles, ¿quién es digno de tomar este libro y desatarlo? Solo el Cordero de Dios es digno. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Porque digno es Él. El Cordero es Cristo. Que murió, que dio su sangre por nosotros. Que vivió una vida sin pecados. Que vivió y guardó la ley de Dios perfectamente. Nunca pecó. Y por eso Él es digno de desatar los sellos
los 7 sellos de esa historia, de esos libros que representan la historia de toda la humanidad y de toda la iglesia hasta el fin del mundo. El único que tiene derecho a juzgarnos es Jesucristo, porque Él conoce nuestras debilidades. Él conoce nuestra forma de pensar, nuestra debilidad en la carne, y porque Él también arrastró esa misma debilidad en su naturaleza como hombre, porque Él fue 100% hombre, vino de una naturaleza caída, porque muchos hermanos y hermanos de otras religiones y de la nuestra también a veces se confunden con esto y piensan que Jesús no pecó porque Él era Dios. Jesús tuvo la oportunidad de pecar porque Él fue tentado y tenía una carne humana debilitada por el pecado, dice el espíritu de profecía, y también la Biblia dice que fue tentado en el desierto y Satanás lo tentó todo el tiempo, pero en el desierto están las 3 tentaciones que conocemos más porque está ahí escrito, registrado, y Jesús las rechazó. Y también Jesús dijo, Satanás no tiene nada en mí. Entonces, vemos cómo Jesús pudo rechazar al enemigo, pero tenía la carne humana igual que nosotros. Ahora, la diferencia es que Jesús tenía también la naturaleza divina. El Espíritu Santo estaba en Él. Y cuando fue ungido en el desierto, vemos que el Espíritu Santo descendió de Él como paloma, ¿verdad? Se hizo en una forma visible. Entonces vemos que las 2 naturalezas se unieron y Jesús siempre estuvo la naturaleza divina en Él también. El Espíritu Santo estuvo con Él en cada ocasión, guiándolo, todo el tiempo, haciendo la voluntad de su Padre. Y nosotros a veces no comprendemos eso, acerca de lo que es el pecado, acerca de lo que es la fe. Esos 2 temas, lo que es la justificación por la fe, son como ambiguos, que a veces no entendemos nosotros. ¿Saben por qué no entendemos? Porque nosotros practicamos el pecado. Porque nosotros no concibimos en nuestra mente que nosotros no podamos dejar el pecado. Porque pecamos. Y ahí es donde está el problema. Que como pecamos, pensamos o no queremos pensar en ese tema. Por eso es tan importante este tema. Y el mensaje de los 3 ángeles nos está llevando a convencernos. El Espíritu Santo nos quiere convencer de que necesitamos vencer el pecado. Necesitamos ser victoriosos sobre el pecado. Y el mensaje del tercer ángel nos dice, al final, voy a leer la tercera parte, no voy a leer del segundo ángel, pero yo estoy más o menos haciendo un análisis al principio para poder entrar en el tema, para que vean cómo se relaciona el mensaje de justificación con la fe, el mensaje de justificación con la fe con el mensaje de los 3 ángeles. 9. Y el tercer ángel, Revelation 14:9. Y el tercer ángel, Apocalipsis 14:9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y voy a darle al 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Fíjense cómo termina este mensaje, el del tercer ángel. Él nos advierte, Jesús, si alguno adora a la bestia, que es el sistema falso religioso, al poder político que ha cambiado, se ha atrevido a querer cambiar el día de adoración de Dios, al papado, que fue el que intentó cambiar los tiempos y la ley, según Daniel 7:25. Y la iglesia romana, los líderes se jactan de decir que ellos cambiaron el sábado por el domingo en honor a la resurrección de Cristo. Eso va un ataque en contra de la ley de Dios. Entonces, dice que si nosotros adoramos a la bestia, es cuando guardamos el día que la bestia puso, el domingo. La Biblia dice, la gente dice, pero es que el domingo no está en la Biblia. ¿Cómo los adventistas del séptimo día enseñan que la marca de la bestia es el domingo? Pues ellos no entienden, porque no entienden quién es la bestia del Apocalipsis.
No entienden quién es esa bestia a la cual se está refiriendo. Si tú no puedes identificar quién es la bestia y no puedes saber lo que esa bestia iba a hacer, ¿cómo puedes identificar la marca de la bestia? Y aparte, la marca de la bestia, la marca del poder papal, no estoy hablando de los miembros de la Iglesia Católica. Los miembros son, Dios tiene hijos en esa iglesia igual que tienen todas las iglesias. Dios tiene un pueblo ahí que está engañado por ese sistema y también las otras iglesias están siendo engañadas por ese mismo sistema, porque están guardando un mandamiento de un hombre, el mandamiento, una tradición de un hombre, del hijo de pecado, lo llama Pablo, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Pablo hace una descripción de ese sistema de la bestia, lo llama el hijo de pecado, el hijo de perdición, que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar como Dios, que se revela en contra de todo lo que es objeto de culto. Dice ahí, 2 de Tesalonicenses, Thessalonians, 2 Thessalonians, chapter 2, verse 1 through 4. Desde el 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Dice que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar como Dios. Vamos a leerlo porque es muy importante. Mejor leerlo, to read it. Tenemos que identificar esto porque si no lo decimos ahorita que estamos en tiempo de paz, en el tiempo de persecución nadie lo va a decir claramente. Y si la gente que nos escucha, los amamos y por el amor de Dios se les dice esta cosa, por ese don que Dios nos da de amar a nuestro prójimo. Yo estaba pensando, Dios mío, yo tengo hermanos, familia que son católicos y estoy en un grupo de WhatsApp. ¿Cómo les digo esto? ¿Cómo yo les digo esto? Pero si no se los digo, se van a perder también para toda la eternidad. Entonces, el amor nos lleva a dar este mensaje, porque yo no quiero que nadie se pierda, ni mi familia, ni nadie. Si yo me callo y no lo digo por temor a que ellos se ofendan, pues Dios me va esas personas si se pierden, Dios me la va a cargar a mí, a mi cabeza. La sangre de ellos, Dios me la va a demandar de mí, por yo no haberle dicho nada a ellos. Por yo no haber abierto mi boca, por temor de que si se van a molestar conmigo por lo que yo digo o por lo que van a pensar. Es mejor decirlo que callarse, porque la palabra de Dios es como una espada que penetra hasta lo más profundo del corazón. Es Dios el que está hablando, no soy yo, es lo que dice la palabra. Miren lo que dice aquí, 2 de Tesalonicenses 2. Jesucristo no va a venir, dice aquí, sin que antes venga la apostasía. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora viene aquí Pablo amonestando. Nadie os engañe en ninguna manera. Dice aquí Pablo, Jesús no va a venir sin que antes venga la apostasía. La apostasía es cuando alguien agarra la verdad y la cambia por el error y tira la verdad a la basura y pisotea la verdad y la mentira la exaltan. Y dice aquí, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dios llama a este sistema, a la bestia, el hijo de pecado, hijo de perdición. Dice aquí, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Fíjense, este sistema se encarga de oponerse a Dios y al sistema de culto de Dios que Dios estableció. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. ¿Cómo llaman a este sistema hoy en día? Al papado, Santo Padre. Se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar como Dios y literalmente lo llaman Santo Padre, su santidad. Lo llaman el sumo pontífice, que significa sumo sacerdote, que es la posición de Jesús. Lo llaman vicario de Cristo, significa el enviado de Cristo, y el enviado de Cristo es el Espíritu Santo. Entonces ocupa los tres títulos de la divinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabe cómo se llama eso en griego? Anticristos, en lugar de Cristo. Ese sistema es el anticristo, como lo dijo Martín Lutero,
como lo declaró Martín Lutero en sus declaraciones, John Wycliffe, John Hus, Jerónimo, todos los padres protestantes de la Reforma sabían identificar quién era el hijo de pecado, el hijo de perdición, quién era la bestia de Apocalipsis 13:1. Y ahorita ninguna iglesia, ni las cristianas evangélicas, ni pentecostales, ni mesiánicos, judíos mesiánicos, los adventistas del séptimo día, también lo voy a mencionar, nuestra denominación, nuestros hermanos, no todos, pero la gran mayoría no quieren identificar este sistema, no se atreven, cuando Dios lo define aquí. Y Jesús nos advierte de este sistema. Y si yo tengo amor por mi prójimo, ¿cómo yo no le voy a advertir a la gente que ese sistema está engañando a los demás? ¿Cómo yo no le voy a decir a las personas para que se salgan de ese sistema que Dios dice que van a ser atormentados con fuego y azufre, cualquiera que adore a ese sistema, a la bestia? Entonces, si yo me callo, yo no tengo amor de verdad en mi corazón. La hermana quiere decir algo, dígame, hermana. A él lo están llamando como un analista, como un consejero. Lo llaman El Salvador en una revista, increíble. Bueno, ya ustedes saben que ese sistema fue el papado fue el que cambió la ley de Dios en el catecismo. Y hoy en día todo el mundo cristiano, la gran mayoría, guarda el falso día de reposo puesto por la Iglesia Católica Romana, por los líderes, no por los miembros, por los papas, por los obispos, cardenales, que ellos admiten que ellos fueron los que lo cambiaron. Y recuérdense, los bautistas no existían como iglesia, era la iglesia madre. En Apocalipsis 17 se le llama la madre, la iglesia madre. Y Dios dice que esa iglesia se prostituyó, o sea, adulteró su santa palabra, cambió las doctrinas. Dice que ella adulteró y que le dio del vino de su fornicación a todas las naciones. Tiene una copa en su mano. Ese sistema Dios lo señala muy claramente con símbolos. Y dice que la mujer se refiere a iglesia, se viste de color rojo. Rojo es como se visten los cardenales. Púrpura, como se visten los obispos. Y tiene un cáliz de oro en su mano. Miren cómo Dios es tan claro. Dice que tiene oro, piedras preciosas, está vestida de oro, de piedras preciosas. Solamente hay un solo sistema que hace eso. Eso, el que tiene los ojos claros espiritualmente se va a dar cuenta que la única iglesia es la iglesia católica. Y cuando yo hablo de la iglesia católica, vuelvo a repetir, no me estoy refiriendo a los miembros, porque Dios tiene hijos en esa iglesia. La gran mayoría están ahí, de los hijos de Dios. Están atrapados en un falso sistema religioso y Dios los quiere liberar, los quiere sacar de ahí. Tanto a ellos como a los que están en las otras iglesias que también están guardando el falso día de adoración. ¿Sabe cómo se llama todo ese falso sistema de adoración? Babilonia. Babilonia significa confusión. Están confundidos adorando en un día que Dios no estableció, con un falso sistema religioso. Y de esa manera se ponen en contra de Dios, porque se ponen de parte del anticristo, de parte de la bestia, de parte del hijo de pecado. También se le llama el cuerno pequeño. Daniel 7:25 dice que el cuerno pequeño intentaría cambiar los tiempos y la ley. Ahí estaba establecida ya la profecía, que ese cuerno iba a cambiar los tiempos y la ley. Entonces, la justificación por la fe que vence el mundo. Nosotros, el verdadero cristiano, tiene que desarrollar una fe como la de Abraham. Abraham escuchó la voz de Dios y obedeció. Por fe, Abraham ofreció a su hijo en sacrificio. Oyó la voz de Dios. No oyó la voz del sacerdote X, ni del pastor X. Oyó la voz de Dios y entendió que si Dios le decía que tenía que dar en sacrificio a su hijo, lo tenía que hacer. Por fe se movió, obedeció. Y dice que Abraham, por cuanto oyó Abraham mi voz, Génesis 26:5, y obedeció mis preceptos, mis mandamientos, y los puso por obra. Vamos a leerlo, Abraham 26:5. Bien, este versículo me gusta mucho a mí. Génesis, perdón, yo dije Abraham. Génesis
26, porque tengo a Abraham en mi mente. Y nosotros tenemos que tener la misma fe de Abraham. ¿Cuál es la fe de Abraham? La fe de Jesús, que hay que oír la voz de Jesús. Abraham escuchó la voz de Jesús. Jesús dijo antes de que Abraham fuese, yo soy, dijo. Jesús siempre ha existido, que no se llamaba Jesús en el Antiguo Testamento, tiene el mismo nombre del Padre, Jehová, o Yahweh, o Yahvé. Yo soy, dijo Jesús. El que estaba el ángel de la zarza que estaba en medio, el ángel que estaba en medio de la zarza en el monte de Sinaí era Jesucristo mismo. Y eso no lo entienden muchos cristianos. Y también hermanos de nuestra propia denominación, porque no han estudiado el tema de la divinidad. Yo hablo un poquito aquí, un poquito allá, pero tiene relación todo. Porque Jesús está en todas partes en la Biblia. Y cada porción está revelada para nosotros, para que entendamos cómo Jesús se ha manifestado desde el principio hasta el final. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Jesús estaba ahí dándole la ley a Moisés, la proclamó con su voz. Es la ley de Cristo, la ley de los 10 mandamientos. Muchos cristianos no entienden y dicen que la ley de los 10 mandamientos es diferente a la ley de Cristo. Jesús dijo, he guardado los mandamientos de mi Padre, pero Él es Dios igual al Padre. Y el Espíritu Santo también es Dios, igual al Padre y al Hijo. Ninguno de ellos se contradice, es la misma ley las tres personas son distintas, pero tienen una misma ley. Ellos no cambian, Dios no cambia. Entonces miren lo que dice Génesis 26, 5. Esta era la fe de Abraham. La fe de Abraham, Génesis 26, 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos. ¿Y qué más guardó? Y mis leyes. Abraham guardó todo lo que Dios le dijo. Obedeció en todo. Eso se llama fe. Si yo digo que yo tengo fe en Jesús, que yo lo amo, y para eso iríamos a Santiago, to James. We have to go to James. Y los demonios creen en Jesús. ¿Tienen fe en Jesús los demonios? Los demonios tiemblan, pero no tienen fe, porque nunca creyeron en Él, no le obedecieron. En el cielo ellos no le obedecieron a Cristo y fueron echados fuera del cielo. Todos fueron echados fuera del cielo. Satanás, Lucifer y sus ángeles fueron lanzados fuera del cielo. ¿Por qué? Por desobediencia, porque no se arrepintieron, porque querían ser como Dios, estuvieron en contra de Dios. Eso es lo que significa lo opuesto a la fe, la rebeldía, la presunción. Cuando una persona, Dios le dice algo a uno y nosotros no le obedecemos, no escuchamos su voz, eso no se llama fe. Eso se llama presunción, eso se llama orgullo, que es uno de los atributos de Satanás. Todos nosotros, dice la Biblia, somos rebeldes por naturaleza. Desde que nacemos con el orgullo que viene producto del pecado. Pero cuando nosotros empezamos a vivir nuestra vida y violamos los mandamientos de Dios, ahí es donde se manifiesta el pecado. El pecado es algo que nace y que va creciendo en nuestra mente y se desarrolla con nuestros actos, con lo que hacemos. Entonces, cuando Dios quiere plantar la fe en nuestra mente, la fe es algo que nos va a llevar ¿a qué? Es un principio que nos lleva a la obediencia. Vamos a leer aquí, para que no sean tantas palabras mías, sino que sean más de la Biblia, ¿verdad? Vamos a leer en Romanos, y yo quería leer primero página de 185 de la justificación por la fe en eventos de los últimos días. Voy a leer esto antes de pasar a esa parte, ¿no? Miren lo que dice aquí en la página 185, en eventos de los últimos días. Dice lo siguiente, mire esto. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, esto es para nosotros, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Ok, ¿qué estamos hablando aquí? Cuando venga la ley dominical, muchos que decían que tenían la fe de Jesús y que guardaban los mandamientos de Dios, ahí se va a demostrar que no tenían la fe de Jesús, porque no van a obedecer, se van a formar parte
del enemigo. Se van a unir a los que guardan el domingo. O sea que aquí estamos viendo una aclaratoria de lo que más o menos la fe verdadera es y lo que es la fe falsa. Porque hay dos tipos de fe. Hay unos que dicen que tienen fe en Jesús y lo mencionan. Y Jesús cuando venga les va a decir, ellos le van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos, en tu nombre hicimos esto. Y Jesús le va a decir, apartados de mí, obradores de maldad. Nunca os conocí. Mucha gente hoy se llena la boca diciendo que conoce a Jesús, que ama a Jesús, lloran, se tiran en el piso, saltan, salen hacia obra misionera, etcétera, etcétera. Pero a la hora de la verdad, cuando usted habla de los mandamientos de Dios, ahí es donde se puede probar una persona. Tú dices que me amas, dice Jesús. San Juan 14:15, él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué decís, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando o lo que yo os digo? ¿Cómo decimos que amamos a Jesús y no le queremos obedecer? O sea que ahí Dios prueba el corazón con la obediencia. Ahí es donde se demuestra la fe, en la obediencia. Siempre Jesús daba una orden, por ejemplo, al ciego, después de que le echó el barro en los ojos y la saliva, ¿no? Le dijo, vete y lávate en el estanque, lava tus ojos. Lo puso a hacer algo. Si el ciego no hubiese obedecido, no hubiese demostrado la fe, ¿verdad? Cuando murió Lázaro, la fe que tuvieron sus hermanas y todos los que estaban ahí, Jesús le dijo, vayan y remuevan la piedra. Ellos tuvieron que hacer su parte, le obedecieron. Obedecieron, eso es parte de lo que es la fe. La obediencia no está divorciada de la fe. Las dos cosas van juntas. Entonces yo quiero ir a Romanos 3:10, que era donde íbamos a empezar la lección, y yo me fui para Apocalipsis, porque yo quería hablar del mensaje de los 3 ángeles, porque ese mensaje nos lleva a la obediencia a los mandamientos de Dios. Y Romanos 3:10 nos dice lo siguiente. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Voy a volver ahora al... Dice aquí, en el 20, hablando de las obras de la ley, porque muchas personas nos acusan a nosotros de que nosotros nos queremos ganar la salvación por las obras. Queremos salvarnos porque guardamos la ley de Dios. No es así. Nosotros somos salvos porque Cristo murió en la cruz por cada uno de nosotros. Porque tenemos en la fe en Cristo Jesús, en la salvación que Él nos da de gratis. Somos salvos por Él, porque Él es nuestra justicia, porque Él murió en nuestro lugar. Nosotros todos hemos violado la ley de Dios. Aquí dice que no hay justo, ni uno. Pero hay que tener cuidado con este versículo. No hay justo ni uno. Mario hizo la pregunta. No hay justo ni aún uno. Esto es en una posición que nadie es justo, pero sin Jesús. Antes de conocer a Jesús, antes de tener a Jesús en el corazón, no hay ninguno que sea justo. Pero cuando usted acepta a Cristo Jesús, es diferente totalmente. Vamos a leerlo para que veamos cómo dice la Biblia. Mire, dice aquí en el 20, 3:20, Romans 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pregunto, la ley de Dios, robar, ¿qué es? Es un pecado, es un mandamiento de la ley de Dios. Matar es un pecado, es un mandamiento. Mentir es un pecado, o sea, levantar falso testimonio en contra del prójimo. Faltarle el respeto a los padres, deshonrarlos, es un pecado. La ley nos muestra el pecado. Dice aquí que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Existe la ley de Dios en este momento, que mucha gente la rechaza, o no existe la ley de Dios? Dice que si no hay ley, entonces no hay pecado. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero si no hay ley y ya la ley fue clavada en la cruz, entonces ya no hay pecado y nadie está pecando, ni nadie. Dios no le importa nada entonces, porque todos ya somos salvos.
Si no hay ley, no hay condenación, no hay señalamiento. Nosotros todos, dice aquí la Biblia, que vamos a ser juzgados. Y la ley va a ser la norma de juicio, de justicia. Ahora lo vamos a leer aquí, pero es para que analicemos y pensemos, sobre todo nuestros hermanos de otras denominaciones, ¿verdad? Dice aquí, Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces miren lo que dice Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, la justificación por la fe es que todos merecemos morir. Todos merecemos morir, porque todos hemos violado la ley de Dios. La ley de Dios lo que nos muestra es el pecado, pero somos justificados gratuitamente por la fe de Jesús. ¿Qué significa eso? Que Él es el único justo que podía morir debido a la demanda de la ley que dice que la paga del pecado, Romanos 6, 23, es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La ley dice que el que pecare, ese moriré. Y todos nosotros hemos pecado, todos merecemos morir. Pero la justicia de nosotros es Jesucristo, porque Él guardó la ley perfectamente, Él murió en nuestro lugar, y todo el que se adueñe de esa justicia, de Cristo, de su sacrificio, delante de Dios es aceptado. Tenemos derecho a entrar si hemos aceptado a Cristo. Él es el pasaporte para entrar al cielo. Eso se llama la justicia imputada. O sea, una justicia que nos las da, que nos hace ser justos delante de Dios. Cuando aceptamos a Cristo, nosotros somos considerados justos delante de Dios. Si no aceptamos a Cristo, no somos justos, porque no podemos limpiarnos nosotros mismos ni pagar nosotros mismos por nuestros pecados ante Dios. El único que pagó fue Jesús, porque Él nunca pecó. Entonces fue un ser inocente que murió en nuestro lugar. No merecía la muerte, pero Él tomó el lugar de nosotros y murió en nuestro lugar para salvarnos de Él. ¿De qué nos salvó Jesús? Este es algo que no mucha gente sabe. Yo quisiera preguntarle a ustedes, a ver, quiero que me digan de qué nos salvó Jesús. Cualquiera. Del pecado. No many people, they think about this. Jesus, what was the two reasons, or what Jesus did for us in the cross? What was the main reasons? Why? What he did for us in the cross? What you consider that he did for us in the cross? He died for our sins, so we wouldn't have to die for our sins if we accept them. Exacto, Él murió por nuestros pecados para que nosotros no muriéramos, ¿correcto? Exacto. Él primero nos salvó de la muerte eterna. Eso lo aceptan todos los cristianos. Nos salvó, eso es una respuesta muy obvia. Somos salvos por Cristo porque Cristo murió en la cruz. Eso lo dicen todos. Y Mario dijo la otra parte. Nos salvó del pecado. O sea, ¿de qué nos salvó? De violar la ley. Pero de seguirla violando. Porque ya Él nos perdonó los pecados pasados. Cuando uno acepta a Cristo Jesús, uno nos arrepentimos por nuestros pecados pasados. Entonces ahora Cristo nos anota en el libro de la vida, sus pecados fueron perdonados. Ya no hay nada en los registros, quedan borrados los pecados. Usted va a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Cuando se bautiza, está registrado en los libros del cielo. Ya no hay más pecado anotado, están en blanco su hoja de vida. Comienza una vida nueva en Cristo Jesús. Ahora, si usted vuelve a pecar otra vez, ¿qué está pasando? Si volvemos a pecar, tenemos que volver a venir a Cristo Jesús otra vez para el perdón de los pecados. Arrepentirnos y pedirle perdón. ¿Y qué más debemos hacer? ¿Volver a pecar otra vez después? ¿Volver a caer en lo mismo? No. ¿Ustedes creen que la justificación por la fe nos dice a nosotros que podemos seguir pecando constantemente y constantemente, pecando todos los días, repitiendo los mismos pecados y ser salvos de esa manera? No, eso no es justificación por la fe, eso se llama presunción, libertinaje.
Eso se llama tirar la gracia por el piso y pisotearla. Porque Jesús dio su vida de gratis por nosotros, pero no para que continuáramos pecando, violando los mandamientos de Dios. Eso es un error doctrinal, es una mentira de Satanás. Satanás es el que quiere que nosotros continuemos pecando, porque si violamos los mandamientos de Dios y seguimos practicando el pecado, no podemos entrar al reino de los cielos. Dios nos va a salvar a nosotros, pero no practicando el pecado, porque no hemos demostrado en nuestro corazón que hay una verdadera conversión. Si queremos entrar al reino de los cielos, tenemos que nacer de nuevo, dijo Jesús. Esa es la verdadera fe que vence al mundo. Podemos vencer las obras de la carne con el Espíritu Santo, agarrado de Jesús. Podemos vencer el pecado, agarrado de Jesús. Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. O sea, vino a libertarnos del pecado. No solo vino a morir en la cruz por los pecados que ya cometimos. Él vino a darnos fuerza, a fortalecernos para vencer, para redarguirnos con su Santo Espíritu, enseñarnos lo que es pecado, porque el Espíritu Santo convence de pecado. Esa es la verdadera fe. La fe sin obras es muerta. Yo no puedo decir que tengo fe si no tengo obras. ¿Quiere decir algo, Margaret? Si lo notamos, hay algunas personas que van a la iglesia el domingo y ellas dicen sí, que la actitud, el carácter no les importa acerca de nada. Que toda la vida está bien, que no hay problema. Que ellos piensan que cuando Jesús murió, ellos no piensan que tienen que hacer algo para cambiar en su carácter. Sí. Que alguien le dijo que la vida, su hermano le dijo que se tenía que relajar porque la vida no la tenía que tomar tan serio. Así mismo piensan los cristianos. Muchos hermanos tristemente les han enseñado eso en la iglesia y llevan una vida suave, así como que no hay nada que cambiar, que todo está bien así como están. Las iglesias hoy son centros sociales, sitios donde tú vas a congregarte, tienen unos himnos o las alabanzas que colocan, dan los diezmos, se saludan, comparten, como para socializar. Pero no hay un análisis, un tiempo de expiación por el pecado. La expiación significa el escudriñamiento de nuestra mente. ¿Qué estoy haciendo yo? Estamos viviendo en el tiempo de expiación, como los judíos hacían. Ellos tenían que humillarse ante Dios y pedir perdón constantemente por el pecado que hubiesen cometido o por los que tuvieran por cometer, inclusive pidiéndole a Dios que los perdonara. Es una etapa, es un momento de análisis, de constricción por el pecado y de arrepentimiento, de humillar nuestros corazones, que nosotros tenemos que pedirle a Dios que Él esté con nosotros en cada momento, a Cristo, para que no caigamos en la tentación, para que no caigamos en el pecado, como le dijo Él a Pedro. Velad y orad para que no entréis en tentación. Nosotros caemos en la tentación porque no oramos, porque no velamos, porque nos creemos autosuficientes. Apenas ya de repente un día yo paso bien y ya me olvido que está Jesús ahí, ya me olvido de la lección, de estudiar, de orar, ya no escucho la palabra de Dios, termino el sábado, viene el domingo me voy a hacer otra actividad y me olvido de la palabra de Dios por completo, esperando el próximo sábado. Eso sí se llama formalismo o legalismo. Cuando una gente lo que sigue es una rutina. Cristo es una persona. Cristo no es una teoría. Tiene que haber una relación personal con Cristo todos los días, en cada momento. Porque si yo caigo en la tentación a quien estoy hiriendo, no es a la doctrina de la justificación por la fe que yo estoy enseñando aquí. Estoy hiriendo a quién, a una persona, a Jesucristo. Porque Jesucristo todo lo ve. Los ángeles sufren, se entristecen. El Espíritu Santo se entristece. Y vamos a hablar del Padre Celestial, por supuesto que también se entristece. Entonces Dios nos llama, nos ama, nos amonesta, nos hace los reproches
para que todos procedan al arrepentimiento y que nadie perezca. Dios nos ha dado oportunidad, nos está dando la oportunidad todavía hasta que Jesús termine su obra en el lugar santísimo como sumo sacerdote, y cuando se acabe el tiempo de gracia, que va a ser algo repentinamente, y Él diga, hecho está, el que es sucio siga siendo sucio y el santo santifíquese todavía y el impío siga siendo impío. Ya no hay más oportunidad de perdón, se acaba el tiempo de la gracia, y el que murió y el que siguió practicando el pecado, murió en sus pecados, sellados para la perdición eterna. ¿Por qué el mensaje del tercer ángel es el mensaje de justificación por la fe? Porque si una persona sigue violando el mandamiento que dice Dios, acuérdate de guardar el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y ese día es el día de reposo para Jehová tu Dios. Es un mandamiento igual que no robar, no matar, no mentir, no pecar, faltarle respeto a los padres, a las madres. Ese es un mandamiento también y es pecado también violarlo. Y el que rompe uno los viola todos. Si una persona sigue guardando el domingo y el sábado lo pisotea y no adora a Dios, no lo respeta, no se lo dedica a Dios como Dios pide, esa persona, si se termina el tiempo de gracia, ya no tiene más oportunidad de perdón. Va a morir en su pecado y la paga del pecado es la muerte. Y va a morir, y también aparte de eso va a recibir la marca de la bestia. Porque la marca de la bestia es la ley dominical. Cuando se dicte la ley dominical en Estados Unidos y el mundo entero va a copiar esa ley dominical que va en contra de la ley de Dios, las personas tienen que decidir a quién van a obedecer. Si van a obedecer a Dios con sus mandamientos, guardando el santo sábado como Dios mandó, o van a obedecer a la bestia, al papado, y la ley dominical que fue la que él puso y que está impulsando a través de los políticos y a través de las iglesias cristianas que guardan el domingo. Por eso el mensaje de justificación por la fe es tan importante que lo enmarquemos dentro de lo que es el mensaje del tercer ángel, porque mucha gente no entiende lo que es el mensaje del tercer ángel. La gente habla del mensaje del tercer ángel y nadie lo quiere mencionar, pero el mensaje del tercer ángel nos está amonestando a no recibir la marca de la bestia, que es la falsa adoración en el día domingo, y a no violar esa ley de Dios que Dios manda guardar el sábado. El sello de Dios, la marca de Dios es el sábado. Guardar el día del sábado es una señal, tenemos la marca de Dios, el sello del Dios vivo en nuestra frente, que dice que el sábado es un sello de santidad, que le pertenecemos a Él. Y Dios va a poner ese sello porque cuando empiece la ley dominical, después de ahí van a empezar a caer plagas. Aquí en Estados Unidos y en el mundo entero van a caer plagas. No en todas partes, no van a ser universales, porque destruiría a todo el mundo. Plagas con misericordia. Primero, las 7 trompetas del Apocalipsis, que son 7 plagas con misericordia. Todavía Dios haciéndole un llamado a su pueblo para que deje de violar sus mandamientos, para que se arrepientan y para que acepten el perdón que Dios le ofrece gratuitamente a través de Cristo Jesús. Todavía hay oportunidad de arrepentimiento. Se cierra la puerta para los adventistas del séptimo día primero, porque ya tenían la verdad. Los 144,000 salen de ahí. Y yo me estoy adelantando para el tema de la noche. Pero de ahí salen los 144,000 que le van a predicar al resto de las otras iglesias y al mundo entero, para que se arrepientan de sus pecados. Ese es el mensaje de justificación por la fe. La lluvia tardía, el Espíritu Santo va a caer sobre los 144,000 primero, igual que cayeron en el día del Pentecostés, así mismo va a pasar al final. Pues voy a leer una lectura aquí rapidito. Ok. Voy a leer aquí, página 196 de Eventos de los Últimos Días, y con esto vamos a terminar, para que no se nos vaya mucho el tiempo, que no sea tan largo la prédica. Miren lo que dice aquí, muy importante esto. Esto no era, 190, mire esto. Dios no aceptará nada menos que una entrega sin reservas. Los cristianos indiferentes y pecaminosos nunca podrán entrar en el cielo. Escuchen esto. Los cristianos indiferentes y pecaminosos nunca podrán entrar en el cielo. Hermano, esto está demasiado claro
para que ustedes escuchen que no son mis palabras, esto es del Espíritu de Profecía, escrito, inspirado por el Espíritu Santo, lo mismo que dice la Biblia, lo mismo que dice aquí donde yo estoy leyendo. ¿Cómo yo lo puedo comprobar? Romanos 2, 11, vamos a leer del 11 en adelante, Romans 2, 11 through 13. Dice, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Gente que están violando la ley de Dios, pecando, pues sin ley van a perecer, van a morir también. Dice aquí ahora, y todos los que bajo la ley han pecado, y todos los que sabiendo la ley siguen pecando, o pecan, por la ley serán juzgados. O sea, vamos a ser juzgados frente a esa ley. Ahora bien, dice aquí, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. ¿Quiénes son los que van a ser justos? Porque el tema se llama no hay justos. Amén. Dice aquí, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los justificados, los que van a ser perdonados, justos delante de Dios, son los que hacen la ley de Dios, los que la obedecen. Entonces la fe de Jesús nos guía, nos lleva a obedecer el poder de Cristo obrando en nuestra mente, en nuestro corazón. El Espíritu Santo obrando nos lleva a la obediencia. Por eso el mensaje del tercer ángel es un mensaje de justificación por la fe. Nos lleva a la obediencia a los mandamientos de Dios, a adorar a Dios en el sábado, que es el verdadero día de reposo. Y Dios nos advierte que no recibamos la marca de la bestia, lo vuelvo a repetir, que va a ser el domingo. Porque dice ahí, lo voy a volver a repetir, lo que va a pasar con aquellos que sigan guardando el domingo cuando venga la ley dominical y que adoren en ese día. Y miren lo que va a pasar, ellos. Apocalipsis 14, 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. ¿Y qué es el vino de la ira de Dios? Son las 7 copas de la ira, que son 7 plagas sin misericordia, que es al final las 7 plagas postreras de Dios, sobre todos aquellos que acepten el falso día de reposo, el domingo, cuando venga la ley dominical. Imagínense este mensaje, hermano. Esto suena como algo que es imposible de creer que vaya a pasar. Pero miren, va a venir la ley dominical. Dios no falla. Las profecías se cumplen, se están cumpliendo una a una desde que Dios las ha dicho. Y hasta los momentos, todo lo que está escrito en el espíritu de profecías se ha ido cumpliendo y se va a cumplir. Exacto. El diluvio, muy bueno ese comentario. Era muy difícil creer que iba a llover. Nunca había llovido, nunca había salido agua de abajo de la tierra. Era un rocío lo que había. Y cuando Noé predicó 120 años por esa prédica de que iba a venir un diluvio, nadie le creyó. Solo se salvaron 8. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y aquí Dios nos advierte y ha usado la iglesia adventista para llevar este mensaje. Y todo el mundo le dice falsa profeta a Elena G. de White. Y a nosotros nos llaman como que estamos engañados y que somos falsos profetas también. Pero miren, hermanos, imagínense esto, y un momentico, disculpe. Imagínense esto, decir falso que somos falsos porque le estamos enseñando a guardar la ley de Dios. Qué ironía, ¿no? Esto es como algo, una sátira, como una burla. Miren, si yo por estar enseñando los mandamientos de Dios me dicen que soy un falso maestro o un falso profeta, la profeta Elena White enseñó a guardar los mandamientos de Dios, amar a Cristo, el camino a Cristo, el librito que está leyendo el hermano Mario, un libro más hermoso que bueno, después de la Biblia es uno de los mejores libros más vendidos en el mundo entero, el camino a Cristo. Y acusarla de falsa profeta porque enseña a guardar los mandamientos de Dios, porque enseña a guardar el sábado, a obedecerlo. Eso es algo ilógico, ¿sí, hermana? Sí. Mire,
van a ir menudeando, van a venir más plagas, más contaminación, está escrito. El espíritu de profecía lo había escrito y dicho ya de antemano. Los mensajes que Dios nos ha dado a través del espíritu de profecía, hermana, lo que hace es confirmar lo que está pasando ahorita. Ya está dicho, ya nosotros lo tenemos escrito, ya lo sabemos. En el libro En el Gran Conflicto lo dice, aquí también lo dice. Mire, Dios no aceptará nada menos que una entrega sin reservas. Los cristianos indiferentes, hay cristianos indiferentes en la iglesia. Esas representan a quiénes? A las vírgenes fatuas, que les faltó aceite. Y también dentro de la misma iglesia vemos cristianos que no somos 100% entregados a Cristo. Podemos saber eso. Yo no voy a juzgar a nadie, pero cada uno sabe si se está entregando a Cristo totalmente o no. Exacto, los cristianos indiferentes y pecaminosos nunca podrán entrar en el cielo. No encontrarían felicidad en Él, porque no saben nada de los principios elevados y santos que gobiernan a los miembros de la familia real. El verdadero cristiano mantiene abiertas hacia el cielo las ventanas del alma. Vive en compañerismo con Cristo. Su voluntad se conforma a la de Cristo. Su mayor deseo es llegar a ser más y más semejantes a Él. No podemos emplear al Espíritu Santo. El Espíritu ha de emplearnos a nosotros. Por el Espíritu obra Dios en su pueblo, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Pero muchos no quieren someterse a eso. Quieren manejarse a sí mismos. Esta es la razón por la cual no reciben el don celestial. Únicamente a aquellos que esperen humildemente en Dios, que velan para tener su dirección y gracia, se da el Espíritu. Hermano, si no tenemos el Espíritu de Dios, de nada nos vale porque no podríamos hacer nada. Sin Él estamos perdidos. Yo voy a terminar con esto porque ya es el tiempo. Era mucho más, pero no puedo por el tiempo. Pero en síntesis, entendemos que la justicia la tenemos por Cristo Jesús. A través de su muerte, por Él somos constituidos justos. Y Jesús nos capacita, nos habilita, nos da su justicia impartida, nos da el poder para guardar la ley de Dios, los 10 mandamientos. Agarrados de Él, lo estamos glorificando cada vez que guardamos los mandamientos, lo glorificamos a Él. Cuando no cedemos ante la tentación, lo glorificamos a Él. Y glorificamos al Padre también y al Espíritu Santo. A la deidad la glorificamos por completo. Y nosotros nos santificamos. Eso se llama santificación. Así que hasta aquí ha sido todo. Que Dios los bendiga a cada uno. Espero que si gustan sintonizarnos esta noche a las 6 de la tarde, tenemos un tema que tiene que ver también en parte con este mensaje que estábamos dando. Es acerca de los 4 vientos del Apocalipsis. En Apocalipsis 7, esta noche lo vamos a ver. Se trata del sellamiento del pueblo de Dios, cuándo va a ser sellado y qué va a pasar después de que esos 4 vientos, cuándo se van a soltar esos 4 vientos que habla ahí y cuándo el pueblo de Dios va a ser sellado y cómo va a ser sellado. Eso es algo para esta noche, tiene que ver con Apocalipsis capítulo 7. Para la noche, los que estén interesados, nos sintonizan por Facebook o por la radio 1220 AM en Kissimmee, Florida. Y también pueden escuchar por la página el tercer Elías. Ahí hay un enlace que los puede llevar hasta allá también. Bueno, que Dios los bendiga. Vamos a... Gracias, Padre Santo, bendito sea su nombre. Padre, gracias por este tema que siempre estudiamos y no nos cansaremos de estudiar. Como dice Pedro, no me cansaré de repetir hasta estar confirmados en la verdad presente. Le pido que nos confirme, Señor, que nos ayude a que seamos cristianos entregados totalmente a usted, que no seamos indiferentes, que estemos llenos de usted de todo corazón, que estemos todos los días caminando agarrados de su mano. Le pido que podamos reflejar su santo carácter y que nos perdone por todos nuestros pecados, por todas nuestras debilidades. Ayúdenos, Señor, porque no podemos hacer nada por nuestras propias fuerzas. Solo por sus méritos, por su sangre que usted derramó, por su vida que usted vivió aquí en esta tierra, es que podemos tener ese ejemplo y podemos seguirlo, Señor.
Así que le pido que bendiga también los alimentos que vamos a consumir y bendiga a cada hermano que escuchó la prédica, a todas nuestras familias, a los que van a escuchar después, bendígalos a todos, Padre. Le doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.